Buenos días, buenas tardes o buenas noches con los señores oficiales alumnos. Espero que se encuentren bien y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la tercera sesión de esta área de conocimiento en la cual analizaremos lo pertinente a la investigación cuantitativa. Sin más, vamos a revisar las características generales del enfoque cuantitativo. Este enfoque refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Es decir, establecer cada cuánto ocurren, con qué magnitud ocurren, con qué frecuencia ocurren ciertos fenómenos, miles de posibilidades en cuanto al tipo de planteamiento de investigación que se puede hacer desde este enfoque. El investigador plantea un problema de estudio delimitado en el cual no tiene que ser general, sino más bien concreto sobre el fenómeno a investigarse. Y sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas, sobre cuestiones puntuales. Las hipótesis, que son una situación propia de este tipo de enfoque de investigación, son creencias o también se podría decir previsiones que se generan antes de recolectar y analizar los datos. Es decir, el momento que nosotros planteamos la estructura de nuestra investigación, nosotros ya vemos una previsión de cierta posibilidad de resultado que nosotros vamos a alcanzar después de la investigación, a lo cual nosotros tendremos que aprobar o descartar la hipótesis según sea el caso. La recolección de datos se fundamenta en la medición, es decir, se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis. Y esta es una cuestión fundamental que ya lo vamos a profundizar. Las variables que se encuentran establecidas en la hipótesis deben poder ser transformadas a términos numéricos. Y ahí está la clave, en vista de que de alguna forma se tiene que medir y evaluar esas variables contenidas en las hipótesis. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron ciertos procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. Esta es una cuestión que difiere de la investigación cualitativa, en el sentido de que en lo cualitativo había una flexibilidad sobre los procedimientos. Recordarán ustedes que hablamos de que si en el desarrollo, ya en la recolección de los datos o en el análisis de los datos, se mira que ciertas cuestiones iniciales como los objetivos, una posible hipótesis, aunque en lo cualitativo no todas las investigaciones tienen hipótesis, en el planteamiento del problema se requieren modificaciones, se lo puede hacer. No así en el enfoque cuantitativo. Debido a que los datos son productos de mediciones, se representan mediante números y cantidades y debe analizarse con métodos estadísticos. Esto es lo característico y lo fundamental del enfoque cuantitativo, es decir, el uso de números, cantidades y temas estadísticos o matemáticos. Por lo tanto, en las investigaciones que tengan por sí la característica del enfoque cuantitativo, nosotros tendremos que ver la forma de medir las variables que vayamos a analizar. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, como ya habíamos visto, una predicción, una previsión de posibles resultados, y de estudios previos a los que llamaremos también teorías. Estos se sustentan en análisis, en estudios que se han hecho anteriormente sobre un mismo tema o sobre temas relacionados y del cual nosotros podemos cotejar, podemos analizar o podemos criticar ciertos parámetros teóricos que de acuerdo a los resultados que nosotros vayamos teniendo podríamos considerar como verdaderos y falsos incluso. Se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, a lo cual nosotros llamaremos muestra, y una colectividad mayor o versus una colectividad mayor, el cual entenderemos como universo o población.
Es decir, cuando nosotros queremos investigar alguna situación desde el ámbito cuantitativo y tenemos un gran número de unidades o elementos a analizar, es lo más factible por tema de tiempo, por tema de costos, tomar una muestra que tenga cierto porcentaje de aceptación para que su error sea mínimo. Y por último, la investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales, es decir, encontrar ciertas leyes que se cumplan en todo momento, que puedan ser empleadas para medir o evaluar ciertas cuestiones y que su cumplimiento sea totalmente el mismo. El ejemplo que hemos utilizado es el de la gravedad. En una situación normal dentro del planeta Tierra, si es que nosotros soltamos un objeto, por la ley de la gravedad, este va a caer al suelo, es decir, por la fuerza de atracción desde el centro de la Tierra. Esa sería una ley universal o una ley causal que trata de buscar el enfoque cuantitativo. Vamos a analizar también las fases del proceso de investigación según el enfoque cuantitativo, no sin antes establecer qué se entiende por investigación, pero según este enfoque, porque nosotros ya habíamos analizado que en la investigación de manera general ya habíamos dado una definición de lo que se trata. Ahora bien, desde el enfoque cuantitativo es el proceso de descubrimiento creativo que sigue un itinerario prefijado, unos procedimientos preestablecidos y consolidados dentro de la comunidad científica. Es decir, que únicamente lo que se encuentra aprobado o aceptado por la comunidad científica es válido para este enfoque. El término creativo se refiere a las cualidades personales del investigador para alcanzar ciertos resultados distintos. Debemos ser también creativos. Eso no quiere decir que nos debemos salir de los estándares ya establecidos, sino posiblemente encontrar otras formas de medición del objeto que nosotros estemos investigando. El modelo del itinerario o ciclo de la investigación, es decir, se trata de un recorrido cíclico que sigue un investigador y que ha sido trazado más o menos de la misma forma en los manuales de investigación empírica. Es decir, en primer lugar, tomar una teoría, establecer las características de la teoría, construir un marco teórico. En segundo punto, las fases de recogida de datos. El tercer punto, el análisis de los datos. Y el cuarto, el regreso a la teoría. Esto es sumamente importante, el cuarto punto, en este enfoque de investigación o en este proceso de investigación cuantitativo. En cuanto nosotros ya tenemos unos resultados de la investigación, de lo particular debemos regresar otra vez a lo general para tratar de establecer teorías generales que se cumplan en otras condiciones particulares. En sí, las 5 fases del proceso de investigación están comprendidas en primer lugar por teoría. Nosotros ya habíamos analizado o estudiado que la teoría es un conjunto de proposiciones conectadas entre sí que presentan un grado de abstracción y generalización superior al de la realidad empírica. El segundo punto son las hipótesis. En lo cuantitativo, por su característica misma de la investigación, son totalmente, o mejor dicho, es una cuestión sine qua non la presencia de las hipótesis, que son proposiciones que implican la relación entre 2 o más conceptos situada en el nivel de abstracción y generalidad inferior a la de la teoría. Es decir, si la teoría se refería a una cuestión de manera general, la hipótesis ya se concentra de una forma más específica en el tema que nosotros estamos analizando. Las hipótesis lo que hace es permitir comprobar empíricamente la teoría. Lo que nosotros queremos establecer mediante una investigación es, de cierta forma, conocer si una teoría se cumple o no en ciertas condiciones.
Por ejemplo, en el tema de si nosotros quisiéramos hacer una evaluación de la capacidad militar de algunos países, un estudio comparado de la capacidad militar, nosotros debemos analizar ciertos factores que están presentes: el poder político, la cuestión económica, el respaldo de la sociedad y así un sinnúmero de factores. La capacidad que debe tener el investigador es poder transformar esas cuestiones abstractas en cuestiones medibles en sí. Y esa medición o esa evaluación permitirá comprobar de cierta forma la teoría que se ha planteado. Sea esta la teoría de Mahan, de Corbett, de Castex, acerca de la estrategia marítima, por ejemplo. Entonces, esa es la única forma, a través de este proceso cuantitativo, de llegar a conclusiones exactas o a las conclusiones que se esperaría llegar. La teoría es general mientras la hipótesis es específica y se relaciona con el tema que estamos analizando, como ya se había mencionado. El paso entre las dos se produce a través de un proceso de deducción. Ya vamos a ver más adelante cómo se realiza ese paso entre la teoría y la hipótesis, que ya es algo particular. El tercer punto es la recopilación de datos. A esta recopilación de datos se llega a través del proceso de operacionalización, es decir, de transformación de la hipótesis en afirmaciones empíricamente observables. Como se ha mencionado ya varias veces, lo importante de este enfoque es que toda cuestión debe ser medible y observable. Y por eso la hipótesis debe tener esa capacidad de poderse convertir en variables cuantificables para que puedan ser evaluadas. Este proceso no es sencillo, es algo complejo y en sí está dividido en dos momentos. El primero, la operacionalización de los conceptos, es decir, la transformación de los conceptos que están en letras a variables o entidades registrables que pueden ser conocidos como cantidades, porcentajes, índices, lo que fuese. Y el segundo es la elección de instrumentos y procedimientos de registro de datos. De aquí nacerá un plan de trabajo que establece las distintas o diversas fases de la observación empírica. El cuarto punto es el análisis de los datos. ¿A qué se refiere este cuarto punto? Es la organización y sistematización de los datos obtenidos. Recuerdan ustedes que en lo cualitativo todo era importante y ya quedaría a discrecionalidad del investigador aceptar o descartar cualquier situación que se haya recolectado en la observación, en la investigación. Aquí es muy importante sacar los datos que realmente tienen significancia para la investigación y desechar los que tienen menor relación. Por dato, entendemos a hechos, eventos, transacciones registrados sin procesar. Por información, en cambio, son los datos procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos e interpretados. Aquí, por ejemplo, nosotros tendríamos un ejemplo de datos duros, ciertas cuestiones que nosotros hayamos recolectado de información en un proceso de recolección de datos, y si es que los presentamos únicamente en una tabla tal cual, eso sería datos como tal, pero el momento en que nosotros ya explicamos en el proceso, en el momento en que nosotros relacionamos cada uno de ellos, nos damos cuenta que eso se convierte ya en información que es válida, que es usable, que los usuarios se pueden basar en eso, porque posiblemente si presentamos solo números no van a entender de lo que se trata, pero al momento de dar ya en el resultado analizado de una investigación van a entender con mayor facilidad. Ejemplo: codificar de forma sistemática las respuestas a los cuestionarios, estandarizar las respuestas de las entrevistas abiertas,
uniformar las fuentes estadísticas, someter los textos a una plantilla de análisis del contenido, etc. Todos estos son ejemplos de lo que se puede hacer en el análisis de los datos. Y en último lugar tenemos la presentación de los resultados, que es en sí la creación del informe del proceso de investigación cuantitativo. Se llega a esta fase a través de un proceso de interpretación de los análisis estadísticos realizados en la fase anterior. Y por último, el investigador vuelve al punto inicial, es decir, regresa a la teoría mediante un proceso de inducción. Recordemos ustedes que iniciábamos con una teoría, hacemos una deducción para obtener las hipótesis, de las hipótesis obtenemos ciertas variables cuantificables, realizamos la evaluación, la medición de esas variables y luego procedemos con una etapa de inducción, es decir, de lo particular regresar nuevamente a lo general y tratar de teorizar alguna situación que se esté investigando. A partir de los resultados empíricos, se comparan estos con las hipótesis teóricas y más en general con la teoría de origen para llegar a su confirmación o a una reformulación. No necesariamente las hipótesis deben ser comprobadas o deben ser aprobadas por el investigador, sino a veces pueden ser denegadas porque, como ustedes pueden ver, la hipótesis es una previsión de lo que podría suceder. Pero si en la medición me aparece lo contrario, eso no significa que la investigación estuvo mal realizada o mal ejecutada, sino que más bien existían ciertas cuestiones desconocidas que se las fueron conociendo durante la investigación que hicieron que no se cumpla la hipótesis. Este punto es sumamente importante, de la teoría a la hipótesis. La teoría, como habíamos mencionado, es el conjunto de proposiciones orgánicamente relacionadas que formulan un alto grado de abstracción y generalización respecto a la realidad empírica, que son deducidas de regularidades empíricas y de las cuales pueden deducirse previsiones empíricas. Si nosotros hacemos una separación de cada uno de las variables que están presentes dentro de esta definición, podemos ver que el conjunto de proposiciones se refiere a un sistema coherente de afirmaciones que a menudo asume el carácter de proposiciones causales, es decir, del por qué está pasando algo dentro de un fenómeno que se está analizando. La abstracción y generalización, la teoría trasciende las expresiones empíricas específicas tanto desde el punto de vista conceptual, como es la abstracción, como desde el campo de la aplicación, que sería la generalización. ¿Qué significa deducida de regularidades empíricas? Es decir, que la teoría nace de la constatación de repeticiones en la realidad observada. Si es que una teoría no es el resultado, no es el resultado de la constatación de varias repeticiones, simplemente no puede ser aceptada como teoría y únicamente será un error fallido sobre algún tipo de investigación o medición que se esté realizando. Asimismo, la productividad de previsiones empíricas. ¿A qué se refiere esto? De una teoría extraída de la observación de determinadas regularidades empíricas se pueden deducir acontecimientos en otros contextos diferentes. Por eso es muy importante que ciertas cuestiones que nosotros vamos a deducir puedan ser aplicadas en otras situaciones, en otros eventos, en otros fenómenos o en otros contextos que se quiera investigar. De no ser así, no se está cumpliendo con el principal propósito del positivismo. Ahora bien, ¿a qué se refiere con la hipótesis? Se entiende como una proposición que implica una relación entre dos o más conceptos que se coloca en un nivel inferior de abstracción y de generalidad respecto a la teoría. Es decir, nuevamente repetimos que la teoría es algo general y la hipótesis es algo específico y que permite una traducción de la teoría en términos empíricamente controlables. Menor abstracción,
igual a mayor concreción en términos conceptuales y menor generalidad o mayor especificidad en términos de extensión respecto a la teoría. ¿Y a qué se refiere el carácter de provisionalidad? Es que la hipótesis es una afirmación provisional aún por probar. Por eso nosotros decíamos que es una previsión que se deriva de la teoría, pero que espera al control empírico para poder ser confirmada. Es decir, en el proceso de evaluación, en el proceso de medición, nosotros comprobaremos o descartaremos si se cumple o no una hipótesis de acuerdo a la teoría que nosotros estemos analizando. La validez de una teoría depende de su capacidad para transformarla en hipótesis que se puede comprobar de manera empírica. Esto es lo importante de toda esta cuestión en cuanto a al transformar la teoría en hipótesis. Es que depende, en primer lugar, de la validez de que la teoría pueda ser transformada en hipótesis, y en segundo lugar que las variables que están implícitas o están integradas en esa hipótesis puedan ser evaluadas y puedan ser medidas. Ahora bien, de los conceptos a las variables. ¿Qué es un concepto? Significado de los signos lingüísticos y de las imágenes mentales. Nosotros sabemos, a veces miramos alguna figura, miramos alguna cuestión abstracta y sabemos ya qué significa. Eso básicamente vendría a ser el concepto como tal. Es el medio a través del cual el hombre puede conocer y pensar, y es el fundamento de toda disciplina científica. Por eso es muy importante que ciertos conceptos sean entendidos de la misma manera por cierto grupo de personas que está realizando una investigación. Porque, por ejemplo, si para alguien una línea paralela significa una cosa distinta a lo que en realidad es, todo ese grupo va a tener un problema en vista de que ni siquiera los conceptos van a estar ajustados a lo que todos creen. Los conceptos son necesarios porque a través de la operacionalización de estos se realiza la traducción empírica de una teoría. Es decir, una teoría va a caer en términos medibles, en términos ya observables, a través de la conceptualización. Y en función de esta cuestión, nosotros tenemos que, para conectar la teoría con el mundo empírico, existen tres cuestiones. La primera, aplicar los conceptos a objetos concretos, convirtiéndolos en atributos o propiedad de objetos estudiados, que llamamos unidades de análisis o variables. Esos conceptos que nosotros le damos a cierta cuestión un poco más abstracta ya van aterrizando en este modelo en unidades de análisis o variables que van a ser procesadas, que van a ser medidas, que van a ser evaluadas. El segundo es la definición operativa del concepto. Se trata de establecer las reglas para su traducción en operaciones empíricas, es decir, que el concepto sea entendido por todos de una misma forma, en vista de que de no ser así, no se van a llegar a conclusiones generalizables, sino que cada uno va a entender de cierta forma que es un concepto y por tanto para unos se cumplirá la hipótesis y para otros no. Y por último, la aplicación de las reglas a los casos concretos estudiados. Esta es la fase de la operacionalización, que es su traducción práctica, es decir, ya poner en lo empírico la aplicación de ciertas reglas que nacen en sí de la teoría. Y operacionalizar nosotros lo entendemos como medición, atribución de números a objetos o acontecimientos, es decir, a una cierta variable darle una cierta categoría de número que pueda ser medible y que pueda ser evaluable. Los distintos tipos de unidades. Las unidades de análisis que nosotros nos referíamos anteriormente se define como el objeto social al que se refieren las propiedades estudiadas. Estas unidades se localizan en el tiempo y en el espacio, definiendo la población de referencia de la investigación. Y las investigaciones de tipo social pueden encontrarse los siguientes tipos de unidades de análisis. Un individuo, la más frecuente.
cualquier cosa relacionada con lo que la investigación de un individuo. Un colectivo, que puede ser un conjunto de individuos, un grupo, organización, una institución, familias, asociaciones, sectas religiosas, organizaciones institucionales como sindicatos, partidos, organizaciones laborales, instituciones públicas, estados, instituciones militares, etc. Acontecimientos también. Se puede analizar, por ejemplo, una guerra, un golpe de estado, un proceso judicial, cualquier situación que haya tenido un acontecimiento dentro de un tiempo y espacio específico. Y por último, la representación simbólica del producto cultural. La unidad de análisis está representada en la mayoría de los casos por mensajes de comunicación de masas, escrita, oral o audiovisual. Por ejemplo, artículos de periódico, textos literarios, programas electorales, discursos políticos, etc. Es decir, se acepta una gran cantidad de variables a analizarse siempre y cuando tengan la característica que puedan ser convertidas en términos numéricos para poder ser evaluada. Y vamos a analizar también los conceptos base del enfoque cuantitativo. La población o universo es el conjunto de sujetos en el que queremos estudiar un fenómeno determinado, una comunidad, una región, el mundo, posiblemente a partir de estados o de organismos internacionales, temas comparativos de capacidad de potencial de fuego entre ejércitos o comparativo de capacidad de poder entre las armadas de Sudamérica, qué sé yo, cualquier situación que pueda ser medido como tal. El conjunto de todo eso es a lo que nosotros llamaremos población o universo. En cambio, el sujeto es la unidad de la población de la que nosotros buscamos información. Familias, personas, ciudades, provincias, estados, cada unidad que conforma ese grupo específico llamado población o universo es llamado sujeto. Y como les habíamos mencionado, la muestra es el subconjunto de sujetos seleccionados de entre la población a fin de que se obtenga de la muestra, a fin de lo que se obtenga de esta muestra pueda ser generalizado a toda la población en su conjunto. Cuando las muestras son muy grandes, por ejemplo, si quisiera hacer un análisis de riesgos a causa de un sismo en todo el país, podrían ser unidades incluso casi infinitas en función, qué sé yo, de los 224 cantones nacionales que existen y de las parroquias que están dentro de ese cantón. Sería algo muy difícil tomar datos de todo ese universo, de todas esas poblaciones. Por ejemplo, la capacidad de respuesta de todas las poblaciones del Ecuador sería algo totalmente complicado. Pero ahí entra el tema estadístico y nosotros podemos establecer una muestra para después, con los resultados, generalizar los hallazgos en toda la población en su conjunto. Estos tres conceptos base se basan en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está estudiando. Descansa en el principio de que las partes representan el todo. Este principio es lo que hace posible que se pueda tomar la muestra de todo un universo. Estudiando a cierto número de sujetos de la población, que será una muestra, se presenta una idea de cómo funciona todo el universo o la población total en su conjunto. Y por tanto no hace falta observar todos los sujetos de la población, sino solamente una muestra de la misma. Por otro lado, se pretende conocer la distribución de ciertas variables de interés en una población, sean estas objetivas y subjetivas. Y siempre que la muestra se escoja de manera aleatoria, será posible establecer hasta qué punto los resultados obtenidos para la muestra son generalizables para toda la población. ¿Por qué es importante lo aleatorio? Porque eso nos da la condición de que ciertas cuestiones no se van a repetir o no van a seguir un patrón
que ha sido elegido por el investigador, en vista de que ahí los resultados van a estar alterados ya desde el inicio. Sino, por eso es importante lo aleatorio para obtener resultados más fiables, más creíbles, que puedan ser adaptados después para la generalidad de la teoría, si fuese el caso. Acentuando más o enfocándose más en el concepto de la hipótesis, diremos que estas son guías en una investigación o estudio. Estas, las hipótesis, indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan asimismo de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. Y de hecho, como se había mencionado, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Es decir, si nosotros planteamos una pregunta, ¿qué capacidad de formular una estrategia marítima nacional tiene el Ecuador? Nosotros debemos establecer una respuesta, y esa respuesta, obviamente con el tratamiento específico, podría ser plasmada como una hipótesis. Las hipótesis surgen del planteamiento del problema y del marco teórico, sea este un postulado, una teoría o una generalización empírica. Es decir, debe contener cierta cuestión teórica dentro de su construcción, porque si no, quedaría únicamente como cierta cuestión de opinión que no se basa en ninguna categoría teórica, y por lo tanto perdería esa naturaleza académica que nosotros estamos buscando. Por lo regular, los estudios cualitativos, los que habíamos analizado en la anterior clase, no formulan hipótesis antes de recolectar los datos. Es decir, ellos en virtud de los hallazgos que se van encontrando, van planteando la hipótesis. Y su naturaleza es más bien inducir las hipótesis por medio de la recolección y el análisis de los datos. En sí, esa es la diferencia fundamental con lo cuantitativo, en el cual las hipótesis prácticamente van a dirigir el desarrollo de la investigación, no así para lo cualitativo. Asimismo, diremos que las hipótesis son explicaciones tentativas y no los hechos en sí, los que van a ser observados ya en el momento de realizar la investigación. Y las hipótesis pueden ser más o menos generales o precisas y abarcar dos o más variables, pero en cualquier caso solo son afirmaciones sujetas a comprobación empírica, a la verificación de la realidad. Si no se procede o si no se realiza con un proceso de medición o de evaluación, esas hipótesis no serían válidas, no tendrían razón de ser como tal. Ahora bien, acerca de la muestra. ¿Qué es la muestra en primer lugar? La muestra, como se había mencionado, es un subgrupo del universo de interés sobre el cual se recolectarán datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión. Debe ser representativo de la población, es decir, de la población general o del universo, sacar ciertos elementos que me puede dar la representatividad de todo ese universo. Se pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o se extrapolen a la población después de hacer las mediciones. Se realizan las mediciones, por ejemplo, esto es muy común en los temas de encuestas políticas. No se puede, los famosos exit poll, no se puede al terminar o al salir de un proceso electoral preguntar a todas las personas por quién votaron, si no se establece una muestra que refleje la representatividad de toda la población, y únicamente por dar un número de 5,000 se van a preguntar a 200 personas. Y con eso se puede extrapolar y se tiene ya un cálculo más o menos parecido a lo que se obtendrá al final, ya realizado todo el conteo de ese proceso electoral. Y el interés es que la muestra sea estadísticamente representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño de la población me dé datos certeros, me dé datos sin mayores errores.
Obviamente que entre menos sea el error, mayor va a ser la muestra que nosotros debemos tomar en cuenta. Pero ahí es cuando entra ya la habilidad del investigador para establecer cuál es la muestra correcta dependiendo de una población. El tamaño de la población se refiere a la cantidad total de unidades en el universo que se desea estudiar, es decir, a todas las unidades que hacen en su conjunto el universo. Un estudio no será mejor por tener una población más grande. La calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema. ¿Y cómo seleccionar la muestra? Definir la unidad de análisis y características del universo. La muestra es un subgrupo de la población. Pocas veces es posible medir el total de la población por cual se selecciona una muestra. Esto ya lo hemos repetido algunas veces, y todas las muestras deben ser representativas. Ahora bien, como el objeto de esta clase no es en sí hacer un aprendizaje de la cuestión de las ecuaciones, nosotros tenemos en el internet varias páginas, muchas páginas que se dedican a el cálculo de la muestra de un universo. Ustedes pueden poner en un buscador, por ejemplo Google, cálculo de la muestra en una investigación, y ustedes al introducirse dentro de esa página únicamente tendrán que introducir o que establecer los parámetros generales de la muestra, de la población, del porcentaje de error y el porcentaje de representatividad. El tamaño de la muestra. Si se tiene una muestra de n tamaño, eso es lo que nosotros vamos a obtener de ese cálculo. ¿Cuál es el número de unidades muestrales que se necesitan para conformar una muestra n que asegure determinado nivel de error estándar? El error lo asumimos nosotros. El error máximo aceptable será el porcentaje de error potencial que admitimos como tolerancia de que la muestra no sea representativa de la población, es decir, que exista una equivocación. Los niveles más comunes de errores aceptables van entre el 1 y el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Es que existen entre 100 5 posibilidades de equivocación. El porcentaje estimado de la muestra es la probabilidad de ocurrencia del fenómeno. La certeza total siempre es igual a un porcentaje estimado de que ocurra o no. Entonces, eso prácticamente ya está dado en las ecuaciones que nosotros encontramos en las distintas páginas de cálculo de la muestra. O si no, nosotros debemos introducir el 50% de probabilidad de ocurrencia. Y la página web realiza lo demás. Y el nivel deseado de confianza es el complemento del error máximo aceptable. Por ejemplo, el porcentaje de acertar en la representatividad de la muestra. Si el error elegido fue del 5%, el nivel deseado de confianza en este caso será el 95%. Y eso es todo en cuanto a la investigación cuantitativa. Con esta clase hemos terminado prácticamente la cuestión netamente teórica de la investigación científica, y en las siguientes ya vamos a ver cuestiones mucho más aplicables como es ya la elaboración de ensayos para las distintas áreas de conocimiento o materias en las cuales ustedes tendrán que desarrollar trabajos como los mencionados, como los ensayos académicos. Buenas tardes, buenas noches con todos.